presentes hoy en un día especial en homenaje a un año más, 29 aniversario del fallecimiento de nuestros seres queridos en el Frontón, Lurigancho y en el Callao. Es una fecha más para poder plantear lo que sucedió en ese momento, lo que vivimos los familiares y propiamente pues los padres que incansablemente han vivido a lo largo de estos duros años. Son 29 años desde la muerte de nuestros queridos familiares. En mi caso, mi hermano, Hernán Víctor Tineo Suaznavar. Tenemos mucho que compartir con ustedes, porque al igual que ustedes, se ha recorrido. Han sido familiares como padres, porque quien habla como hermana también sufrió persecución y estuvo también detenida como parte de esta política del Estado, como respuesta a la guerra interna que se vivió en nuestro país. Pero a 29 años, próximos a los 30 años, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se busca? Queremos, compañeros y familiares, queremos que se nos entreguen los restos de los compañeros y rendirles un monumento, hacerles un monumento para que sean recordados por siempre en la mente y alma de nuestro pueblo, porque ellos son hijos del pueblo. Hoy en día me toca a mí la responsabilidad, porque como ustedes o muchos de ustedes habrán conocido a mi señor padre, Marcelino Tineo Zulca, él incansablemente luchó hasta su último momento por recuperar los restos de su hijo y de todos sus hijos, como él lo llamaba, a todos sus hijos, a todos los compañeros. Permítanme leer un extracto de una entrevista que le hicieron en el 2007, donde plantea claramente la lucha de los familiares. Muchos de nosotros estamos viendo pasar a nuestros padres, madres, sin haber logrado ese objetivo, buscar la justicia. Pero su lucha no es en vano. Nuestro esfuerzo llevará a concretar ese objetivo. Entrevista al señor Marcelino Tineo Zulca, padre del prisionero Hernán Tineo Suaznavar, muerto en la masacre del penal de Lurigancho. A 21 años de la muerte de su hijo, ¿cómo recuerda de los hechos del 19 de junio? Recuerdo con nostalgia y con mucho sentimiento la muerte de los prisioneros del Frontón, Lurigancho y Callao. Todos ellos dejaron un recuerdo imperecedero y una lección grande a la humanidad. Refiriéndome a mi hijo, fue víctima de esta masacre en el penal de Lurigancho el 18 para el 19 de julio del 86. En concreto, hablando de los asesinados en Lurigancho, hemos visto cómo se han ensañado con estos prisioneros que no tenían armas, solo sus uñas. Incluso después de fusilarlos, uno por uno los han repasado con bayonetas en una arremetida besánica, cumpliendo fielmente la orden del Estado peruano, en aplicación de su línea genocida de querer una guerra sin prisioneros. ¿Sabe dónde está enterrado su hijo? Luego de este horrendo asesinato, hemos ido en busca de sus cadáveres a diferentes cementerios, y en su mayoría estaban cuidados por policías. En este suplicio, que significó su búsqueda con otros familiares, hemos compartido la desesperación, el ansia de verlos y la duda si eran o no ellos. Muchos familiares abrazados llorábamos en los cementerios. La mayoría nos hemos mantenido fuerte con las enseñanzas de nuestros hijos para exigir con energía la devolución de sus restos. Lo hacíamos a pesar del dolor que llenaba nuestras almas. Luego nos avisaron que estaban enterrados en diferentes cementerios de Lima, incluido Cañete y Huaral. En la mayoría de los cementerios hay entre 6 o 8 prisioneros enterrados
algunos con nombres supuestos y otros sin nombres. Por ejemplo, el caso de mi hijo, su nombre estaba en el cementerio Baquíjano. Fuimos toda la familia a comprobarlo, pero no nos dejaron acercar. Eran unos marinos vestidos de civil. No pudimos comprobar si era mi hijo o no. Siempre nos han puesto trabas. Nuestro dolor como padres nunca les importó. Al contrario, era motivo de burlas. Al recordar a mi hijo, debo de hacerlo desde su nacimiento. Era mi primogénito y único varón de la familia. Creció como cualquier chico con el amor de sus padres. Era precoz, hábil, despierto. Tenía un espíritu único de solidaridad con los demás. En su adolescencia siempre estaba ocupado ayudando a los demás necesitados. Para hacer esta labor estaba en forma continua con un grupo de amigos, participando con una congregación religiosa de la localidad, con quienes iba de pueblo en pueblo a ayudarlos y a hacer trabajos comunales. Esto después de haber terminado la secundaria y en su etapa universitaria. En estos años 79-80 había una gran conmoción social en contra de la dictadura militar. Y como ya conocemos, en este periodo comienza el conflicto interno que vivió el país por 2 décadas, y esta zona de Chaclacayo no estaba exenta de esta problemática. Y por los problemas habidos, las fuerzas policiales hacían constantes redadas y en una de ellas fueron detenidos un grupo de jóvenes de la zona de Ñaña, entre ellos mi hijo, acusado por terrorismo, torturados, golpeados, vejados en la Dircote y enviados al penal del Frontón. Esto en el año 82. Después de 3 años en el Frontón, lo trasladaron al penal del Lurigancho. Eran trasladados al penal del Lurigancho los primeros meses de 85. Es en octubre del 85 se produce la matanza de 30 prisioneros en este penal, muertos calcinados, despedazados, y él y otros prisioneros salieron heridos en el pabellón británico. De este centro penitenciario, todos estos años lo hemos visitado, asistido, a pesar de todo tipo de restricciones, como el hecho simple de llevarles un poco de agua o un plato de comida, enfrentando revisiones vejatorias a la persona humana, ayudados por el valor que ellos nos infundían, haciéndonos ver que ellos luchaban por un mundo mejor para nuestros hijos. ¿Cómo son las cosas de injustas? Después de muerto mi hijo en febrero del 87, me llega una comunicación que mi hijo había sido absuelto de los cargos que le imputaban por terrorismo y que ya había sido comunicado a las diferentes instancias para que se borren los antecedentes judiciales. Era una burla a nuestro dolor. En realidad, esa era la situación de la mayoría de los prisioneros políticos. ¿Qué se espera hoy, a 21 años de muertes de su hijo? Estamos hablando del 2007. Que los cuerpos de todos nuestros hijos sean entregados a sus familiares, pero plenamente identificados, no como pretendieron hacerlo con los restos de los prisioneros del Frontón, en cajas de cartón, diseminados, sin ni siquiera practicarles un examen de ADN, y para ser libres de rendirle homenaje. Y esa es la responsabilidad del Estado peruano, esa es nuestra exigencia, y para eso nos hemos reunido en AFADEVIT, para pedir que se nos haga justicia. Esa es una entrevista que le hicieron a mi señor padre en el 2007, pero hoy, después de años, nuevamente su voz se hace presente, porque como familiares exigimos, sí, justicia, y que los restos de nuestros familiares sean entregados. Esa ardua lucha no va a ser en vano, y ellos siguen ganando batallas más allá de la muerte, como siempre nos inculcaron. Tener energía, entusiasmo, optimismo, porque recién ellos siguen orientándonos y guiándonos hacia lo que queremos. Y como familiar, también me asumo a la lucha de los familiares para poder conseguir este objetivo. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes, queridos familiares.
Gracias, compañera Tania. En esta oportunidad también tenemos a la compañera, una compañera que